El aire, denso con el aroma a lirios blancos y cera de abeja fundida, no se sentía solemne, se sentía asfixiante. Miré los ojos grises de Marcos, mi prometido, y por primera vez en 3 años de relación, no vi calidez. Vi algo duro, parecido al miedo, que él disfrazaba rápidamente con una sonrisa de dientes demasiado perfecta. Debería haber sido una señal, pero mi cerebro, embriagado por el encaje del vestido de novia y el violín que resonaba en la nave, la ignoró. Me aferré al ramo. El sacerdote, con su voz de barítono habitual, comenzó la pregunta formal, esa que siempre suena a formalidad innecesaria, a un ritual vacío. Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos deban ser. Y antes de que pudiera pronunciar el resto de la frase, un sonido seco rompió la burbuja de la perfección. No fue un grito, ni un sollozo. Fue el golpe de un tacón contra el mármol al pie del altar. Miré a mi izquierda. Ana, mi mejor amiga y dama de honor principal, estaba allí. Su rostro, en lugar de irradiar la felicidad solidaria de una amiga, estaba pálido, casi ceniciento, y empapado en sudor frío a pesar del aire acondicionado. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa juguetona, reflejaban la desesperación de alguien que acaba de ver un fantasma. Ella no llevaba el rito. Llevaba una sentencia. Marcos sintió el silencio primero. Su mano apretó la mía tan fuerte que mi anillo de compromiso se clavó en mi piel. Murmuró. Ana, por favor detente, ahora no. Pero no era una súplica. Era una orden helada, una advertencia de la que yo no era la destinataria. Ana dio un paso al frente, y mi corazón se detuvo. Ella no me miró a mí, la novia con el corazón roto en espera. Miró directamente a Marcos, la furia y el terror en sus ojos luchando por dominar la desesperación. No te cases con ella, Marcos, dijo Ana, y su voz no tembló. Era una voz firme, de mártir. Ya es suficiente con la mentira que vivimos a sus espaldas, no arrastre su vida a la profundidad de nuestro infierno. Mi madre jadeó con acento agudo. Se escucharon murmullos. La melodía del violín se interrumpió abruptamente. En ese momento, en el epicentro de mi vida destrozada, mi mente solo podía procesar una cosa. Traición. Por supuesto. Un lío. Se habían acostado, mi mejor amiga y mi futuro esposo. La clásica y dolorosa puñalada por la espalda. El cliché que nunca crees que te pasará. Pero cuando volví a mirar a Marcos, su reacción no coincidía con el dolor de un hombre atrapado en una infidelidad. Su rostro estaba descompuesto en un terror tan puro y primal que supe, instintivamente, que esto no era sobre sexo o un amor prohibido. Marcos no estaba asustado de que el sacerdote dijera el resto de la pregunta. Estaba aterrorizado de que Ana revelara la respuesta que él había jurado esconder. Marcos intentó acercarse a ella. «¡Cállate! ¡No lo arruines todo!», gritó. Su máscara de novio enamorado se había roto en 1000 pedazos. No había culpa romántica en su voz, solo la violenta desesperación de un criminal acorralado. Ana se irguió, desafiante, ignorando a mi prometido y dirigiéndose a mí, a la mujer con el velo desgarrado por la verdad. «Elena», me dijo usando mi nombre completo con una solemnidad escalofriante. «La infidelidad es lo de menos. Lo que Marcos y yo compartimos no es una aventura. Es un silencio que nos está pudriendo vivos. Y tiene un nombre. Se llama Proyecto Némesis. El nombre». Las 2 palabras cayeron sobre el altar como 2 gotas de veneno. Proyecto Némesis. Yo no entendía lo que significaba, pero Marcos sí. Al escuchar esas palabras, la sangre abandonó su rostro. Retrocedió 2 pasos, tropezó con su propio pie y cayó de rodillas al pie del altar. Su terror era tan absoluto que se puso a temblar convulsivamente. No lloraba por haber perdido a su novia. Se estaba desmoronando bajo el peso de una verdad que creía enterrada. Mientras el caos estallaba en la iglesia, la gente gritando, mi padre acercándose, solo una cosa se movía con una precisión escalofriante. Mi memoria. Las palabras de Ana, Proyecto Némesis, no eran completamente desconocidas. Las había oído antes, años atrás, en un susurro, en la esquina de un bar, la noche en que Marcos y Ana se conocieron. Un evento que ellos siempre juraron. Había sido un encuentro casual, y lo que recordé no fue una conversación. Fue un objeto. En el fondo de mi joyero, envuelto en una bufanda vieja de lana, había un diminuto USB de plata, sin marca, que Marcos me había suplicado que guardara en un lugar seguro.
Él había dicho que contenía documentos de trabajo que no podían caer en manos de la competencia. Yo siempre creí la mentira. Hasta ese momento. No podía ser. La infidelidad era el velo. El secreto era el cuerpo oculto. Y el objeto que podía demostrarlo todo estaba esperándome en casa. La traición en el altar no era el final de mi historia. Era solo el principio de una cacería. Ana, al ver el colapso de Marcos, se giró y echó a correr por el pasillo central, dejando un rastro de caos detrás de ella. Yo, la novia abandonada, permanecí quieta, mirando a Marcos de rodillas, ya no con dolor sino con una creciente, helada certeza. Mi matrimonio había muerto. Ahora solo faltaba entender qué era exactamente lo que habían matado ellos dos. Y, peor aún, si ese proyecto Némesis significaba que lo que había sido asesinado, aún podía volver a buscar venganza. El vestido de novia se sintió de repente como una camisa de fuerza. La urgencia de huir y buscar ese USB era más fuerte que el dolor. El peso del vestido de novia, ese símbolo blanco de pureza ahora manchado por el terror y la verdad, se sentía como un lastre. Me liberé de él en el vestíbulo de la iglesia, arrancando la tela y el velo, mientras mi madre gritaba mi nombre y mi padre intentaba retener a un Marcos destrozado en el suelo. Ignoré el caos, el pitido constante en mis oídos, y la mirada de más de 100 invitados. Mi mente estaba enfocada en el diminuto USB de plata, el único hilo que me quedaba para desenredar esta pesadilla llamada Proyecto Némesis. Tomé un taxi a casa. El trayecto fue una tortura silenciosa, cada semáforo rojo una agonía. Al llegar al apartamento que hacía solo una hora era nuestro nido de amor, la puerta estaba abierta de par en par. La cerradura, forzada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Marcos no estaba de rodillas en la iglesia por el qué dirán. Estaba asustado de lo que ocurriría después. Alguien más sabía sobre el USB. Alguien más lo estaba buscando. Y yo había llegado tarde. Corrí a la habitación. Directo al joyero. Mi corazón latía furiosamente. Abrí la vieja caja de madera de cedro, buscando frenéticamente bajo la bufanda de lana. Un suspiro de alivio helado escapó de mis labios. Estaba allí. El USB de plata, pequeño y sin marca, seguía en su sitio. Habían revisado el apartamento pero no habían sido lo suficientemente minuciosos. La mentira de Marcos sobre los documentos de trabajo había sido tan convincente que ellos, o él, solo buscaron cosas obvias, no un objeto envuelto en una bufanda vieja. Me encerré en el baño con la laptop de mi trabajo, la única sin conexión a la red de Marcos. Mis manos temblaban mientras conectaba el dispositivo. Inmediatamente, apareció una ventana emergente. Acceso restringido. Contraseña requerida. Probé todo lo obvio. Mi cumpleaños, el suyo, nuestra supuesta fecha de aniversario. Nada. Frustrada, cerré los ojos e intenté recordar la única otra vez que Marcos había estado tan asustado. Hace 2 años, cuando un colega suyo desapareció misteriosamente tras una cena. De repente, una palabra. La única que siempre le hacía palidecer cuando la mencionaban, el nombre de ese colega, Castor. Escribí la palabra en minúsculas, acceso concedido. La pantalla se llenó de carpetas, pero no de hojas de cálculo ni presentaciones corporativas. Los nombres de los archivos eran códigos, protocolo V27, RNAS, /03, /final, esquema bioreactivo.pdf. Abrí el PDF de los esquemas. No entendía la jerga técnica, pero los dibujos eran inconfundibles. Eran diagramas de bioreactores de laboratorio, equipo de contención biológica de alta seguridad. Las notas al margen mencionaban el aislamiento de cepas y la modificación genética. El estómago se me revolvió. Esto no era infidelidad. Esto era crimen organizado, o peor, bioterrorismo. Busqué comunicaciones. Encontré una subcarpeta llamada coms/Ana/M. Comunicaciones Ana y Marcos. Los correos no eran mensajes de amor. Eran mensajes de pánico. Marcos a Ana. Hace 3 semanas. El V27 está mostrando inestabilidad. Los efectos secundarios se aceleran. Necesitamos cerrar el némesis antes de que sea evidente. Ana a Marcos hace 1 semana. El paciente, referencia críptica a Castor, ha sido neutralizado, pero el protocolo de dispersión falló. Hay riesgo de fuga en la línea de suministro. Si Elena se entera de dónde colocaste la muestra original,
todo se acaba. Marcos a Ana, hace 2 días. El matrimonio es nuestra única protección legal. Ella no sabe nada. El USB es solo una precaución. No te atrevas a tocar a Elena. Si lo haces, los dos iremos a la ruina. Al leer el último mensaje, la verdad de su relación se hizo dolorosamente clara. Ana y Marcos no eran amantes. Eran cómplices de un secreto profesional, obligados a cooperar en algo que los estaba destruyendo. Ana, al confrontarlo en el altar, no estaba confesando un amor. Estaba intentando salvar mi vida y tal vez, la suya, al exponer el secreto antes de que yo me convirtiera en parte permanente de su coartada. Pero había un detalle aún más aterrador que las palabras. Muestra original. Marcos no solo me había usado como caja fuerte, me había dado la evidencia más peligrosa del proyecto Némesis. En ese instante, un golpe seco y potente impactó la puerta de mi habitación. Me congelé. No era la policía. Era alguien que quería entrar sin preguntar. Eran rápidos, profesionales. El pánico me dio la claridad que el dolor me había robado. Desconecté el USB. Ya no había tiempo. Tenía la evidencia, y ahora era un blanco. Me lancé por la ventana del baño. No era un salto largo, solo un piso. Aterricé torpemente en el arbusto de hortensias. El sonido del cristal de la puerta de mi habitación rompiéndose resonó en el aire. Habían entrado. Estaba sola, vestida con ropa interior de novia y una bata de seda. Pero en mis manos, aferrado con fuerza, tenía el USB de plata. La llave para entender y exponer el secreto que había destruido mi vida, y que ahora amenazaba con destruirme a mí. Me levanté y corrí, desapareciendo en la noche, no como una novia fugitiva, sino como una mujer que acaba de descubrir que su vida era una cobertura para un crimen demasiado grande para ser un simple secreto. Corrí hasta que las pantorrillas me ardieron y la bata de seda se me pegó al cuerpo por el sudor. Me refugié en un motel de mala muerte a kilómetros del centro, pagando con el poco efectivo de emergencia que guardaba en el bolsillo de la bata. La habitación olía a lejía y desesperación, pero era un lugar seguro para examinar lo que tenía. El USB. Me sumergí en los archivos, buscando la identidad de la organización detrás de todo. No era bioterrorismo amateur, era corporativo. El proyecto Némesis era en realidad un programa de guerra biológica de vanguardia disfrazado de investigación farmacéutica. La empresa principal era Ceres Corp, una firma de biotecnología conocida por su filantropía y sus avances en alimentos modificados. Marcos y Castor habían sido científicos estrella allí, hasta que el protocolo FIB-27 se volvió inestable, mutando un agente agrícola en algo letal. Marcos y Ana no eran los creadores, eran los encargados de la contención, o más bien, de la eliminación de evidencias. La muestra original era la clave. Un último archivo, encriptado con un cifrado de nivel militar, se abrió después de que introduje, por pura intuición, las iniciales de Marcos y Ana, seguidas de la fecha de la boda. M/A/20251001. El contenido era un mapa. El mapa mostraba una ubicación familiar. La planta de filtración de agua que abastecía el sector más lujoso de la ciudad, justo donde vivía la élite de Ceres Corp. Pero lo que me heló la sangre fue el diagrama que lo acompañaba. La muestra original no era un documento o un vial, era una bomba de dispersión de acción lenta, camuflada y programada para activarse con un pulso electromagnético, diseñada para contaminar la línea de suministro de agua. El correo de Ana volvió a mi mente. Si Elena se entera de dónde colocaste la muestra original, todo se acaba. Marcos no me había dado el USB para protegerme. Me había dado el USB para que, al saber la verdad, me enfocara en la evidencia digital y no en la biológica. Él se aseguraba de que, al estar casados, su estatus legal en Ceres Corp quedara asegurado, y yo fuera la víctima colateral de su coartada. Yo era la cortina de humo, y la muestra original era el seguro. Sabía que no podía ir a la policía. Ceres Corp era demasiado poderosa. Necesitaba a Ana. Si Marcos la había obligado a ser cómplice, ella también estaba en peligro. Usé mi vieja cuenta de correo cifrado para enviarle un mensaje simple. Proyecto Némesis, Castor. La planta de filtración. Nos vemos en el cementerio viejo, nicho 47, 2 de la mañana, sola. El cementerio viejo estaba desolado y cerca de la planta de agua, un lugar perfecto para que nadie nos encontrara.
A las 2 de la mañana, la luna estaba oculta tras las nubes. Esperé en la oscuridad, aferrada al USB. Un susurro me hizo girar. «Llegaste», dijo Ana emergiendo de las sombras. Llevaba ropa oscura de calle. Ya no había rastro de la dama de honor. Sus ojos eran los de alguien que había pasado por el infierno. «Dime la verdad, Ana. ¿Qué es la muestra original y qué le hicisteis a Castor?» Le entregué la laptop abierta con el mapa. Ana miró el diagrama. Un sollozo seco se le escapó. Marcos estaba descontrolado. Castor iba a exponerlos. Fue un accidente. Él intentó detener la fuga del V-27. Marcos lo noqueó y lo dejó allí. Hizo una pausa tomando aire. La muestra original es la fuente del V-27. Una célula madre mutada. Marcos la programó para liberarse si la boda no se celebraba. Lo hizo porque sabía que alguien de Ceres Corp estaría vigilando, y si no estábamos casados, no tendríamos protección. Él no me ama, me teme, y te ha usado. ¿Y por qué me salvaste en el altar? Porque supe que ya era tarde. Había un equipo que venía por la muestra. Los correos no eran solo entre nosotros, eran vigilancia. El USB fue una distracción. El verdadero objetivo es la planta de filtración. De repente, las luces de 2 SUVs negras barrieron los árboles. Habían rastreado mi mensaje. No eran solo los matones de Marcos. Eran las fuerzas de seguridad corporativa de Ceres Corp. «Vienen por la muestra», susurró Ana. «Y por nosotras». Nos lanzamos a correr hacia la planta de filtración. Entramos por un túnel de servicio abandonado. El aire era frío y húmedo. El corazón me retumbaba en el pecho al ritmo de mis pasos. Llegamos a la sala principal de bombeo. Allí estaba, disfrazado de un simple sensor de presión de agua en una tubería principal, un pequeño cilindro de metal del tamaño de una linterna. La bomba de dispersión. Y justo al lado de espaldas a nosotras Marcos, parecía agotado y sucio. No llevaba el traje de novio, sino una chaqueta de laboratorio. Estaba manipulando el sensor. «No deberíais haber venido», dijo sin girarse. Su voz era plana, sin emoción. «Solo intento estabilizar el V-27. Si esto explota antes de que yo lo contenga, moriremos todos». «No vas a contener nada, Marcos», le grité, levantando el USB. «Este archivo dice que está programado para dispersión. Esto no es contención. Es exterminio». Él se giró lentamente, sus ojos grises llenos de una locura tranquila. «No lo entiendes, Elena. Némesis no es solo un virus. Es una herramienta para el control de la población mundial. Yo puedo terminar lo que Castor empezó, pero solo si Ceres Corp me ve como un activo, no como una amenaza. Y tú», me señaló con un destello frío, «eras mi seguro de vida. Ahora eres solo un cabo suelto». Marcos sacó un pequeño detonador de su bolsillo y lo apuntó hacia el sensor. En el mismo instante, Ana se abalanzó sobre él. El detonador cayó al suelo. Marcos gritó y la empujó contra un muro de tuberías. Ana cayó inconsciente. Vi mi oportunidad. Corrí hacia la tubería. Tenía que apagar el sensor o destrozar la bomba. Pero antes de que pudiera tocarlo, las puertas de la sala se abrieron de golpe, revelando a 3 hombres armados, los guardias de Ceres Corp. El verdadero juego de la traición acababa de empezar. Y el precio no era mi matrimonio sino la vida de toda una ciudad. Los 3 guardias de Ceres Corp se movieron con la precisión mortal de depredadores corporativos. No se dirigieron a Marcos, sino directamente al cilindro disfrazado en la tubería, la muestra original. Su prioridad no era el científico renegado, sino asegurar su activo y silenciar la amenaza. Marcos vio su oportunidad. Mientras los guardias se acercaban, se lanzó hacia el detonador que había caído cerca de la inconsciente Ana. Vi el reloj digital del cilindro. Marcaba 0 horas 1 minuto y 23 segundos. Menos de 1 minuto y medio. No había tiempo para pelear. Necesitaba un milagro o una herramienta. Mis ojos buscaron frenéticamente en la sala de bombeo. Encontré un destello, una llave inglesa pesada, olvidada sobre una válvula de hierro. Grité, no para advertir a nadie, sino para forzar una reacción. El USB tiene el código de activación. Los guardias dudaron, dividiendo su atención. Marcos aprovechó la distracción para agarrar el detonador. En lugar de encararlo, corrí hacia la tubería. No iba a desactivar la bomba,
no sabía cómo. Iba a destruirla. Levanté la llave inglesa, sintiendo el frío peso en mis manos temblorosas. Marcos al verme gritó: «No. Elena, si la dañas el V-27 se dispersará de inmediato. No tienes protección». Ignoré su súplica, la última mentira patética de un hombre desesperado. La bomba estaba diseñada para la dispersión lenta y masiva, no para la explosión inmediata. Si la destrozaba podía detener el pulso electromagnético que iniciaría el desastre. Marcos en un último intento pulsó el detonador, pero el cableado se había soltado con la caída. Mientras él maldecía, yo bajé la llave inglesa. El golpe metálico resonó en la sala como un disparo. El golpe impactó justo en el mecanismo del sensor falso. El metal se dobló, el reloj parpadeó y se apagó. Hubo un siseo agudo, un sonido de presión liberada, y el aire alrededor del cilindro se sintió frío. Fallé en destruirlo, pero el mecanismo de activación automática estaba muerto. En ese instante los guardias tomaron su decisión final. Marcos, gritando y con el detonador inútil en la mano, era un testigo peligroso. Los 3 guardias se giraron y le dispararon a quemarropa. Cayó sin un sonido, su terror finalmente silenciado. Murió no por un drama romántico, sino por una fría decisión corporativa. Los guardias se voltearon hacia mí. Yo estaba parada sobre la tubería, con la llave inglesa todavía humeante en la mano. Uno de ellos, el líder, levantó su arma. «El USB, señora Elena. Entréguelo y vivirá». En ese momento, la suerte, o tal vez la culpa de Ana, hizo su parte. Despertó. Vio el cuerpo de Marcos, y un grito animal escapó de su garganta. Se lanzó contra la pierna del guardia más cercano. Fue un acto fútil, pero la distracción fue suficiente. Corrí. Me deslicé por el túnel de servicio por donde habíamos entrado, aferrada al USB como si fuera mi propia médula espinal. Escuché los pasos pesados y los gritos de los guardias detrás de mí, pero la oscuridad del túnel me tragó. 6 meses después, el nombre de Ceres Corp ya no era sinónimo de filantropía, sino de escándalo global. El material del USB, que logré subir a un servidor anónimo con un mensaje cifrado antes de mi huida, había sido recogido por un consorcio de periodistas de investigación. Los archivos del proyecto Némesis, con sus diagramas del V-27 y la prueba de la bomba de dispersión en el sistema de agua, provocaron audiencias en el Congreso y arrestos de alto perfil. Mi vida, sin embargo, se había reducido a la clandestinidad. Abandoné mi nombre, mi identidad y mi carrera. El dolor de la traición romántica de Marcos y Ana había sido reemplazado por la cicatriz más profunda. El conocimiento de la monstruosidad que se escondía detrás de la fachada de la civilidad. El secreto más oscuro no era que mi esposo y mi mejor amiga se habían acostado, una mentira trivial, sino que habían sido cómplices en un plan para aniquilar silenciosamente a una parte de la población para controlar el resto. Recibí un único mensaje, meses después, a través de un canal seguro. Venía de una fuente gubernamental. Decía: Ana está en protección. Su testimonio ha sido vital para el derrumbe de la cúpula de Ceres Corp. La traidora del altar se había convertido en la testigo clave. No sé si lo hizo por redención o por supervivencia, pero su acto final me había salvado a mí y a la ciudad. Ahora, vivo como una sombra en una ciudad diferente. Me dedico a lo que hago mejor: analizar datos. Pero ya no lo hago para una empresa de marketing, sino para una organización no gubernamental, dedicada a rastrear amenazas biológicas encubiertas. El USB, aunque vacío de datos, cuelga de mi llavero. Ya no veo en él un recordatorio de mi boda fallida, sino la prueba de que el peor tipo de traición no es el que te rompe el corazón, sino el que te abre los ojos al mal que se esconde bajo la superficie. Un mal que solo tú puedes detener. Mi vida ya no es una historia de amor, sino una guerra silenciosa, y el altar fue solo el primer campo de batalla.